Estoy en Ohrid ahora mismo, hoy es mi tercer día de descanso. Esta mañana en teoría iba a seguir pedaleando, pero decidí quedarme un día más para leer, visitar un poco más la ciudad y hacer este vídeo. Entonces, me habéis hecho muchas preguntas en el Q&A de los 4.000 kilómetros, las he intentado clasificar un poco. Y voy a hablar de la ruta, voy a hablar de cómo hago para acampar y dormir, cómo hago, lo tengo todo aquí, que no me lo sé de memoria, cuál es mi equipación, por qué motivos volví a casa una segunda vez hace poco, en cuanto a idiomas y los retos a los que me he enfrentado a lo largo de este viaje, que ya son más de 5 meses y más de 4.000 kilómetros recorridos. Entonces, la mayoría de las preguntas las habéis hecho en español, con lo cual voy a hacer este vídeo en español. ¿Cómo hago la ruta? Vale, no tengo ninguna ruta definida. Tengo una dirección que es Asia. Os preguntaréis por qué Asia. Pues no lo sé, quizás por mis orígenes, pero en los viajes previos de mochilera siempre he tendido hacia Asia. Tenía vacaciones y me cogía un bus, ahí me cogía un avión, pues a Kirguistán, me fui a ambas Coreas, me fui al sur de China, me fui a Israel y a Palestina. Entonces, esa era la dirección hacia la que siempre iba y por X motivo este viaje he decidido seguir esa misma dirección. Ruta fija no tengo, sí que suelo mirar qué rutas han tomado los otros cicloviajeros, pero lo uso como una referencia o como para saber por qué países han pasado y por qué países no. Entonces no tengo una ruta definida, pero sí que, por ejemplo, quería salir de España por Aragón, o sea, hay como varias alternativas, un montón de alternativas, pero quería salir desde Aragón porque, bueno, yo nací en Zaragoza, crecí en Zaragoza y me hacía ilusión salir desde esa región. Entonces salí por Aragón y luego ya seguí Francia, seguí un poco la parte sur, luego la costa, un poco planificando sobre la marcha. Realmente lo que suelo hacer es preguntar mucho a la gente local, porque al final son ellos los que saben cuáles son los sitios que más merece la pena, cuáles son las rutas más ciclables y cuáles no. Entonces me voy guiando mucho por eso. Y al principio de este viaje también me guiaba mucho por dónde están ubicados los warm showers, que en Francia había un montón de warm showers y me quedaba con ellos principalmente. Una vez ya pasé a Italia, recorrí la región de Liguria por la costa también, mucha costa, mucha montaña. Luego llegué hasta Pisa y desde ahí subí a Florencia. En Florencia me quedé unos días para descansar, trabajar y también porque estaba esperando una tarjeta SIM que nunca llegó. Luego crucé los Apeninos y de ahí ya casi todo plano hacia Trieste. Trieste ya fue mi última parada en Italia y de ahí tuve que volar a España para renovar el pasaporte, porque si no hubiera tenido problemas para entrar a Serbia, que no está dentro de la Unión Europea, Macedonia del Norte, y tramitar el pasaporte en un país extranjero. Contacté con el consulado de Eslovenia, por ejemplo, y me decían que pues podía tardar de 3 semanas hasta varios meses, así que volví a España esa vez. Luego en Eslovenia me hablaron muy bien de este país y quise visitarlo bien, entonces en vez de cruzarlo di una vuelta, me recorrí el valle de Socha y luego ya de ahí fui a Croacia. ¿Por qué elegí el interior de Croacia y no la costa? Pues básicamente porque era julio, la costa croata está muy masificada en los meses de verano y todos los lugares masificados llenos de turistas los intento evitar, por eso me hice la parte interior. No es lo más bonito, pero la gente me acogió súper bien y de hecho Croacia fue el primer país en el que más me atreví a preguntar a la gente dónde podía dormir, ¿no? Y a raíz de eso me invitaban a sus casas.
Luego de ahí me fui a Serbia. En Serbia lo mismo, no sabía qué ruta iba a hacer. Me hablaron bien de Novi Sad. Esto fue en Croacia. Un turista, no, una persona croata que le gusta ir en bici, me crucé por la calle, pues me invitó a cenar esa noche y me dio recomendaciones. Y por eso quería ir a Novi Sad. Muy, muy random. Me crucé Serbia de norte a sur, sabía que quería acabar en Kosovo y en Kosovo tenía al principio planeado hacer una pequeña, muy pequeña ruta, Pristina la capital y luego hacia Prizren y el siguiente país, pero una vez llegué a Pristina me gustó la ciudad, empecé a comprender y aprender cosas que no tenía ni idea del país y me quedé al final 6 días. De ahí decidí alargar la ruta, es decir, darme una pequeña vuelta por el país y al final me quedé 20 días. De ellos pedaleé solo 7, pero al final es una cosa que lleva a otra y yo creo que hay que aprovecharlo bien. Si te gusta un lugar o estás cansada o quieres aprender más de un sitio, pues al final necesitas tiempo. Y de ahí a Macedonia del Norte llegué a Skopje, ya sabía que tenía que volver a España otra vez, esta vez porque tenía revisiones médicas, luego para visitas familiares y demás, entonces aproveché y me cogí 2 semanas aproximadamente. Luego volví y ahora mismo estoy en Ohrid, decidí hacerme la parte oeste de Macedonia del Norte, quería visitar algunas ciudades de esta zona y quería visitar uno de los lagos, o sea, quería también naturaleza y por eso decidí la parte oeste. Y el viaje en Macedonia del Norte todavía no ha acabado porque seguiré pedaleando hacia el este. Tengo la sensación de que todavía no he absorbido mucho de esta cultura, con lo cual me quiero quedar una semana, semana y media más antes de ir al siguiente país. Y esa es básicamente cómo organizo mi ruta. No hay una planificación muy estricta, como podéis ver. Me puedo quedar más o menos tiempo en un sitio u otro, pues dependiendo de las circunstancias, del tiempo, de muchos otros factores y yo creo que es muy importante no tener como un plazo, ¿no? Porque entonces todas estas cosas que surgen por el camino no las podrías hacer. Y me habéis preguntado bastantes más cosas sobre la ruta. ¿No te preocupa viajar sola por los países islámicos? Preocupar. Bueno, sí que hay un país, Irán, por ejemplo, que sí que me preocuparía viajar ahí por el hecho de ir sola y de ir en bicicleta y porque no conozco nada de la cultura, o sea, básicamente es por eso. He escuchado experiencias negativas y positivas de ambos lados, ¿sabes? De algunas mujeres que han viajado solas ahí, pero es que tampoco hay muchas mujeres que han viajado solas en bicicleta en Irán. Entonces tampoco lo sé. Aquí la recomendación que me han dado es respetar a rajatabla sus normas, o sea, llevar el velo, ir bien tapada y en principio ya está, pero no lo sé. No sé si en este capítulo del viaje viajaré a Irán o no, todavía no lo sé. ¿Qué país y región te han parecido las mejores para ir en bici? Pues las más bike friendly, que lo llamo yo, diría que son Eslovenia y Francia. Eslovenia y Francia porque tienen mucha infraestructura ciclista, está muy bien señalizado, hay fuentes por todos lados y la gente respeta mucho a los ciclistas. En otros países igual no tanto. El país en el cual yo he tenido la percepción de que respetaban menos era en Italia, pero bueno, no sé, igual cada experiencia es distinta. How many chapters have you planned? Muchos. Estoy por el segundo todavía y bueno, iremos viendo. No lo sé, no veo fin a este viaje todavía. Cuando llegue a Asia, pues veré, ¿no? Seguramente cerraré un capítulo, pero abriré uno nuevo.
¿Tu viaje tiene fin? ¿Hay un punto en el que tengas planeado parar? Bueno, parar, voy parando muy a menudo. Viajo más lento que otros cicloviajeros porque me gusta parar y entender bien la cultura o parar e ir a museos, quedarme en casas de las familias, ¿no? Entonces me gusta irme del país con la sensación de que he aprendido algo nuevo. Y luego en algunos sitios, pues en Kosovo, por ejemplo, he parado bastantes días, no he pedaleado 7 de 20, pues por los motivos que os he comentado. Me preguntáis también qué harás cuando llegues a China. Y yo nunca he dicho que vaya a ir a China, he dicho dirección Asia, pero muchos entendéis que voy hacia China. No lo sé si China va a ser una parada, quizás sí, si las fronteras en ese momento están accesibles y ¿por qué no? China sería un montón de capítulos porque es gigante. Entonces, sí, China puede estar dentro de mi ruta, ¿por qué no? Sí, sí, me gustaría, pero no sería un destino final, no sería una parada. Bueno, una parada son 4.000 kilómetros, pero si llego a casa de mis abuelos, pues pararé más tiempo, obviamente. ¿Cómo te decidiste hacer esta ruta y qué te motiva? Como he dicho varias veces, la dirección es Asia y luego en algunos países de Europa ya había estado previamente. Entonces intento, por ejemplo, pasar por países por los que no había estado antes. Por ejemplo, en Bosnia estuve muy puntualmente, pero estuve hace 3 o 4 años. Y en Serbia, por ejemplo, nunca había estado. Entonces decidí aparcar Bosnia y Albania para la siguiente vez que vuelva por esta zona y hacerme Serbia y Kosovo. Y ya está. Por fin. Preguntas sobre la ruta y ya está. También me habéis hecho algunas preguntas de cómo hago para acampar y para dormir. Me habéis preguntado, ¿cuándo acampaste sola por primera vez? No recuerdo. Bueno, creo que hace bastantes años, en alguna excursión de montaña con amigos, sí que he dormido fuera, sí que he acampado, vale, pero no sola, cierto. La primera vez que acampé sola fue en mi primer viaje en bicicleta, que fue en octubre de 2020. No tengo un vídeo sobre eso, pero tengo un artículo escrito sobre toda la experiencia, con fotos y demás, os pondré el link. Y ahí sí que dormí sola por primera vez. ¿Cómo dormí? Pues no muy bien, como os podéis imaginar. Primero, por el frío, porque era octubre y mi saco era más bien de primavera. Y luego por los nuevos sonidos, las luces que ves, no sé, al final tienes un instinto ahí que no te deja dormir, pero es un miedo que se ha ido yendo poco a poco en cuanto lo haces más veces. ¿Cómo superar los miedos de acampar fuera? Vale, pues esto en este viaje lo he hecho de la siguiente manera, porque al final, vale, sí, viajo sola, a veces acampo sola y siempre hay como un pequeño miedo, ¿no? De, pues espero que no me haya visto nadie o qué hago si de repente aparece alguien. Entonces siempre hay como un miedo del que no me puedo deshacer, ¿no? Lo que yo recomendaría sería las primeras veces que acampes, vete a un camping, ¿sabes? Para por lo menos estar en un sitio más seguro las primeras veces, pero ya acampando. Luego después de eso, intenta ya más veces acampar por tu cuenta. Intenta no acampar cerca de las ciudades. Yo lo que hago es acampar cerca de un pueblo muy muy pequeño y intentar que nadie me vea. O sea, sería lo ideal, ¿no? Hacerlo más al final de la tarde, cuando empieza a oscurecer, e intenta que no pase nadie por esa zona. Y al final, a base de hacerlo, pues se te va un poco el miedo, ¿no? Pero ya te digo que ese miedo no se me ha ido, sigue habiendo algo.
Eh, which tent do you use? How about health insurance? Uso una tienda del Decathlon, creo que se llama Forclaz 900, no lo sé, os pondré el link abajo por si necesitáis. Y más adelante voy a volver a hacer un vídeo sobre la equipación que utilizo, ¿no? Quizás a los 5.000 kilómetros de viaje. No tengo seguro médico, esto es algo que creo que no recomiendo, pero, pero no lo sé, tengo que pensar sobre ello, sobre todo de cara a ir a países menos desarrollados. O sea, es algo que voy a empezar a mirar. ¿Cómo lo harás en invierno para dormir? ¿Tienda y un buen saco o intentarás encontrar casas? Invierno. El invierno, el tema de las familias es algo, bueno, que si me habéis seguido desde hace un tiempo, es algo que ha sido gradual, ¿no? Pero es algo que quiero seguir haciendo porque al final es una de las formas en el que más conoces la cultura o el día a día de la gente de a pie y es algo que me gusta, con lo cual las familias seguirán estando ahí. Acampar a -5, -10 grados no lo veo, o sea, siempre intentaré buscar algún sitio para dormir, ya sea pues, yo qué sé, alguna tienda o algún hostal barato. También voy hacia Asia, con lo cual yo creo que los precios cada vez van a ser más económicos. Yo creo que la combinación en invierno será familias, hostales y preguntar a la gente pues si hay alguna tienda, algún negocio en el que pueda dormir, pues cualquier cosa, alguna mezquita, no lo sé. Y eso es todo para esta sección. Preguntas sobre la equipación y el material que utilizo. ¿Cuánto pesa mi bicicleta con todo lo que llevo? Pues la bicicleta como tal pesa 17 kilos y llevo como equipamiento unos 25 kilos más o menos, o 24 kilos más el agua. Llevo 3 botellas de agua, pero suele estar llena 2 botellas, con lo cual, bueno, 24, 26, 27 kilos máximo. ¿Qué páginas web recomiendas para preparar este tipo de viaje? Yo las páginas web que vi sobre todo era para ver el material que ellos llevaban, que estas personas llevaban. Entonces principalmente me fijé en 2 cicloviajeros, uno de ellos es Vivir en Bicicleta, Dani Q, y el otro es 50 al día, Luis Chen. Entonces estos llevan bastante tiempo en la bicicleta y bueno, tienen bastantes recursos en sus páginas web, las pondré en la descripción de YouTube por si os ayuda. Bueno, y luego, pues puntualmente también veo otras páginas web, sobre todo de mujeres que hayan viajado solas, pero no hay muchas. O no hay muchas que facilitan recursos, que ponen toda su equipación y todo eso. Las hay algunas, pero en general no hay muchas mujeres que viajen solas en bicicleta, a eso me refiero. ¿Qué utilizas para editar tus vídeos? Utilizo iMovie, que es un software gratuito de Mac, y con eso de momento me las apaño. Sí que me gustaría utilizar un software más avanzado a medida que evolucione el viaje, pero también este portátil no lo soporta, así que de momento me quedo con este. ¿Qué bici usas? ¿Alguna característica en particular? Utilizo una específica de cicloturismo, es la marca VSF Farrad, el modelo TX400, no me sponsoriza para decir eso, aunque yo les escribí, pero no me contestaron antes de empezar el viaje. No pasa nada. ¿Alguna característica en particular? Bueno, ya llevaba con ambos portabultos, con el de delante y el de detrás, venía con la dinamo, con lo cual no tengo que ir cargando las luces. ¿Qué más? Sí,
los frenos los cambié. No sé si fue la mejor decisión, de momento me estoy apañando bien, pero venían con unos frenos hidráulicos y los cambié por unos mecánicos. Básicamente porque yo soy nula en mecánica y si algo me pasa, pues yo creo que los frenos mecánicos los puedo cambiar, pero los hidráulicos pues tendría bastante problemas. Y en igual países más remotos de Asia también tendría problemas en reparar unos frenos hidráulicos. Con lo cual, por eso los cambié. No sé si es la mejor decisión, yo me informaría bien, pero de momento a mí me va bien. Where do you park your bike while you fly home? ¿Dónde aparcas la bici cuando vuelves a casa? Pues la primera vez la dejé con mi primo porque vive en Trieste, muy cerca de Trieste. Y la segunda vez la dejé en un hostel en Skopje donde me había quedado ya 4 o 5 noches y me iba a quedar una noche más a la vuelta, con lo cual hablé con ellos, son una familia, tienen espacio y me dejaron sin coste. Les traje una pequeña cosa de Zaragoza luego, pero ya está. Going back home, ¿por qué volviste a casa? ¿Qué te motivó? ¿Cómo enfocas esta vuelta temporal a casa? Vale, esta es una buena pregunta. Bueno, ¿qué te motivó? Al final tenía mis temas administrativos que gestionar en España y sí que es verdad que cada vez que vuelves, que haces un parón grande, o sea, está bien porque llegas a desconectar. Por ejemplo, en Skopje estuve 10 días sin pedalear, pero no logras, o yo no logré desconectar, ¿no? Al final estás con los vídeos, intentas crear contenido continuamente y al final tu cabeza pues no desconecta. Pero una vez estoy en España sí que logro desconectar en ese sentido. Entonces me vino muy bien para eso, también para visitar a familiares y demás. Y sí que es verdad que cuando ya transcurren, no sé, 9, 10, 11, 12 días, te sientes como muy lejos del viaje, ¿no? Como que no estás haciendo ese viaje. Entonces no me gusta mucho esa sensación porque como que cortas un poco el flow. Entonces, bueno, ¿qué sacas de eso? No sé, yo creo que parar está bien alguna vez, pero quizás no parar tanto. Quizás, pues en vez de 2, 3 semanas, una semana y media. No lo sé, no lo sé. Y eso, los motivos por los que he ido, pues tenía revisiones médicas, visitas familiares y demás. Luego, penúltima sección, idiomas. What languages do you speak? ¿Qué idiomas hablas? Hablo castellano, es mi lengua nativa. Hablo inglés, francés. A veces se me olvida un poco, pero el francés, fui a un colegio francés, con lo cual la base sigue ahí. Y algo de chino también. Bueno, he ido a academias, he tenido algún profesor alguna vez, en casa a veces hablábamos, pero no he tenido formación como tal de chino. Me las puedo apañar el día que vaya a pedalear en China, sí, pero una clase de ciencias, por ejemplo, pues no la llegaría a entender. ¿Crees que con dominar solo el inglés se puede hacer una aventura similar a la tuya? Yo creo que desde luego el inglés es uno de los idiomas que más te va a ayudar, al final es el más internacional. Cuantos más idiomas hables, yo creo que más fácil será. Y sobre todo, si quieres profundizar un poco más, ¿no? Te quedas con familias y ellos hablan inglés bueno, yo aquí algo que sí que recomendaría sería que aprendieras las palabras, algún vocabulario o frases en el idioma local, porque es algo que agradecen, ¿no? Igual les hace hasta gracia o no lo sé, pero yo sí que percibo que sí que se ponen contentos cuando ven que haces el esfuerzo en aprender algunas palabras. A ver, no puedes
coger fluidez en 2 semanas que vayas a estar ahí, pero yo creo que lo agradecen. ¿Y por qué mis vídeos están en inglés? Porque empecé este proyecto con la idea de llegar a la más gente posible y al final pues es el idioma internacional. Yo sé que hay mucha gente en Latinoamérica a la que quizás le gustaría que estos vídeos fueran en español. Creo que intentaré hacer una combinación de vídeos en inglés y en español como este, por ejemplo, pero yo creo que la línea principal en mi contenido será en inglés. En Asia, al final, todos los países de Asia pues hablan su idioma local y el inglés no. Por eso también los voy a hacer en inglés. Queda una sección, la parte de retos. Yo creo que van a ser las preguntas más difíciles de este Q&A. Vale, lo que me habéis preguntado es what is the biggest challenge you encountered so far in this journey? O sea, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en este viaje? Sí, la siguiente pregunta es lo mismo. Y did you enjoy the trip as soon as you started or it took you a while to get to the right mindset? O sea, ¿disfrutaste de este viaje tan pronto como empezaste o te tomó un tiempo llegar a ese estado de ánimo? No sé muy bien cómo decirlo. Vale, en cuanto a retos, es una pregunta difícil porque a medida que el viaje ha avanzado me he ido enfrentando a distintos retos. Quiero decir, el primer mes de viaje, por ejemplo, una de mis preocupaciones, bueno, yo creo que a lo largo de los 2-3 primeros meses, una de mis preocupaciones principales era el tema de dormir. Entonces, sí que es verdad que tiraba de warm showers, hacía acampada salvaje, pero yo creo que no fue hasta que no me quedaba otra realmente que empecé a preguntar a familias de los pueblos si sabían de un sitio donde dormir, ¿no? Y es algo que a mí me da como mucha vergüenza, miedo, vergüenza, no lo sé, pero la amplia mayoría, yo diría la absoluta mayoría de la gente ha respondido bien. No digo que me acoja ya de primeras, porque nunca pregunto directamente si puedo dormir en su jardín y menos en su casa, no, sino que pregunto si conocen algún sitio seguro donde pueda dormir, donde pueda poner la tienda. Y a raíz de eso muchas veces me invitan. Esto ha sido como muy, muy gradual, o sea, los 2 primeros meses de viaje lo hice muy, muy poco y las pocas veces que lo hice respondieron muy bien y es algo que lo he ido haciendo bastante más desde Croacia, o sea, desde Croacia yo creo que ya fue el primer país en el que las familias eran como ya parte del viaje, no era algo puntual, sino que era algo más casi del día a día y me ha encantado. O sea, eso ha pasado a ser una vergüenza, un miedo, a algo que ya casi hago en mi día a día, ¿no? Y yo ya no tengo el miedo y el estrés de estar durante el día pedaleando y estar preocupada de dónde vaya a dormir. Ya no tengo esa preocupación. Entonces, ese ha sido uno de los mayores retos que he tenido. Otro de los retos a los que me he enfrentado, bueno, ya sabéis que este viaje a mí me gustaría que fuera lo más largo posible en el tiempo, ¿no? Con lo cual son varios retos. El reto físico, por la bicicleta, el reto mental, pues porque al final pasas mucho tiempo sola, te organizas tú, la logística tú. Bueno, es un reto mental también. Y el tercer reto es el reto financiero. De esto no hablo mucho, está en algún sitio en mi página web, pero me gustaría poder seguir viviendo así o teniendo yo y organizándome mis propios horarios y por eso también comparto contenido de manera frecuente, hago vídeos semanales y esto irá a bastante más, ¿no? Entonces, en mis primeros meses de viaje, sobre todo cuando estaba en Eslovenia, tenía como una preocupación porque veía que
que los números, pues el número de seguidores, tanto en YouTube como en las redes sociales, estaba como muy estancado, estuvo un mes muy estancado y te vienen como pensamientos en la cabeza, ¿no? De no sé si he hecho bien con este proyecto, empiezas a dudar, no sabes muy bien lo que pasa. Pero bueno, al final todo es temporal y ha sido un challenge el hecho de pues estar como un poco obsesionado por los números. Al final, si te obsesionas tanto, no disfrutas tanto del viaje, pero bueno, también es como un trabajo, por así decirlo. El tema de las redes sociales, al final está creado para que te conectes cada 2 por 3, ¿no? Para que sea adictivo. Y esta vez que he vuelto a España, sí que me ha servido para conectarme menos. Es decir, no compartir menos contenido, sino entrar las veces necesarias. O sea, igual al día antes o cuando estaba en Skopje me metía 8 veces a Instagram y ahora pues me meto 1 o 2 y ya con un propósito específico, ¿no? Pues para contestar mensajes o para publicar algo. Entonces, uno de los mayores retos también es tener esta paz o no estar estresado, no estar ansioso por el número de seguidores, por los likes, por los comentarios, ¿no? Sino tener esa paz mental y meterte ya cuando tú quieras, ¿no? No porque sea un automatismo el que te metas a la red social. Y esos son los 2 retos que yo diría, el preguntar a la gente dónde dormir y el hecho de gestionar bien o mejor las redes sociales. Y la siguiente pregunta, ¿disfrutaste del viaje tan pronto como empezaste o te tomó un tiempo llegar al buen estado de ánimo? Esta es una pregunta difícil. Yo cuando empecé este viaje no sabía que iba a ser así como lo es ahora. Es que creo que al principio, o quizás estaba más contemplado como un viaje de aventura, de entretenimiento, sí, de conocer a gente, la cultura y demás, pero yo no sabía que iba a terminar durmiendo la mitad de los días con familias, ¿no? Yo no digo que al principio no disfrutara del viaje, sino que lo disfrutaba de otra manera. Pero sí que es verdad que la manera en la que viajo ahora me llena mucho más. Sí que es verdad que viajo bastante más lento porque antes era bicicleta, bicicleta, bicicleta y descansar para lo justo, para hacer el vídeo y poco más, pero ahora sí que es verdad que paro más, o sea, paro para descansar físicamente, mentalmente, paro para visitar bien una ciudad. Si conecto bien con una familia, pues igual me quedo un par de días o más tiempo con ellos, ¿sabes? Intento no tener tanta prisa como tenía al principio. Y este viaje creo que cada vez va a ser más lento, pero para mí me llena más, lo disfruto más y al final estoy compartiendo todo esto que aprendo y que vivo. Y espero que os guste mi viaje tal y como lo estoy viviendo. El siguiente Q&A lo haré a los 6.000 kilómetros, pero habrá un vídeo del equipamiento que llevo a los 5.000.